Evidentemente este país, comparado con el de antes, tiene muchos más ingresos por recaudación tributaria. Pero en un estudio reciente que hizo el Servicio de Rentas Internas, alrededor del 94% de los ingresos tributarios que tenemos se dan no por incremento de impuestos, sino por mejor recaudación. Este es un elemento fundamental. Va cambiando la cultura ciudadana y entendemos que en el Ecuador de hoy no es buen negocio la evasión tributaria. Entendemos que en el Ecuador de hoy nuestros impuestos se ven reflejados en obras, ya sea en carreteras, ya sea en escuelas, ya sea en hospitales, y entonces ahí también hemos avanzado. Alguien puede tener un sistema tributario donde haya mucho IVA, y hace poco, si recordamos la historia, uno de los actores políticos de hoy, hace algunos años planteaba que el IVA suba al 15%. Claro que ese es un modelo. Por supuesto que podemos hacer así, pero eso se llaman impuestos directos y regresivos. Eso significa que termina pagando igual el que menos plata tiene con el que más plata tiene. Nosotros, en cambio, hemos avanzado hacia un sistema de impuestos progresivos, donde lo que estamos trabajando es que el que más tiene, más contribuya con el desarrollo social, y el que menos tiene también contribuya, pero en una proporción evidentemente menor, evidentemente anclada a su situación personal. Y hay un tercer andarivel sobre el cual se puede construir igualdad, equidad, justicia redistributiva, mayor democracia, que tiene que ver con también una mejor distribución del patrimonio, una mejor distribución de los activos productivos. Pensemos en el campo. ¿Qué hacemos si nosotros no logramos que la tierra, que el crédito, que agua pueda estar en más manos? ¿Cómo vamos a lograr una productividad? Hoy ahora se cree que la revolución agraria es, ¿no es cierto?, el reparto de tierras. No, esa no es la salida. La revolución agraria que debemos provocar es una revolución centrada en la productividad. Y esto significa entonces que pueda haber más riego, que pueda haber más crédito, que pueda haber más tierra que sea más productiva. Eso está también en una tercera vía que todavía nos falta explotar significativamente para que podamos tener una sociedad más justa. En ese sentido, en ese andarivel fueron pensadas leyes como la de herencias o leyes como la de la plusvalía. Que no tengamos nuevamente gran acumulación de muchos recursos en pocas manos, sino que haya una retribución social a esa riqueza generada también socialmente, personalmente evidentemente, familiarmente también, pero que pueda haber, ¿no es cierto?, un mayor equilibrio en la distribución de esa riqueza. Entonces, en ese sentido es que la sociedad ecuatoriana discutamos abiertamente, discutamos democráticamente, discutamos con todos los sectores, discutamos con el sector indígena, con el sector campesino, con el sector de trabajo, pero también con los industriales, también con los empresarios, también con la banca y el sistema financiero, cómo avanzamos en una sociedad de mayor equidad y justicia redistributiva. Cuidado y nos confundimos. Esto no es para beneficio de unos pobres, de unos pocos pobres, como suele decirse, digamos, peyorativamente. Al final del día, una justicia, una sociedad más justa y con mayor equidad, ¿no es cierto?, es una sociedad mejor para todos. Para eso lo que estamos planteando son unos principios para ese diálogo. Construyamos más sociedad. Es cierto que en el Ecuador de hoy, en el Ecuador de estos 8 años de la Revolución Ciudadana, hemos recuperado el Estado. Es cierto que tenemos más Estado que antes, fundamentalmente porque venimos de un sistema neoliberal que nos decía que el Estado no era importante. Hoy tenemos un Estado que procura ser garante de derechos. Hoy tenemos un Estado que orienta el desarrollo del país. Hoy tenemos un Estado que pone las reglas del juego, pero para que los jugadores vengan del sector privado. Es cierto que pasa eso, pero nuestro objetivo, compañeros y compañeras, no es ser un modelo estatista. Nuestro objetivo es que haya más sociedad que Estado. Y para eso entonces este diálogo también sirve, para que volvamos a estar activados con la sociedad, con los gremios, con los sectores agremiados, pero también el 90% de la población ecuatoriana no está afiliada a nada, pero necesita también conversar, necesita también expresar sus preocupaciones y la invitación es también para ellos. El siguiente principio es, tengamos en mente el bien común. Evidentemente a mí me interesa mi bienestar personal y familiar, pero hay una cosa distinta. Si yo pongo en primer lugar el bienestar colectivo, el bien común, el bien público, el bien de todos, y en segundo lugar mi bien individual, mi bien personal, ¿no es cierto?, creo que caminaremos en el sentido correcto para este diálogo. En ese sentido, pongamos primero el bien común antes que las demandas personales o las demandas corporativas. Tercer elemento, pensemos en corresponsabilidad.
Cuando uno tiene un país y cuando uno tiene una política pública como la que nosotros hemos planteado en estos otros años, claro que se corre un peligro. Se corre el peligro del paternalismo. Se corre el peligro de creer que todo lo debe solucionar el Estado. Y entonces pensemos en la corresponsabilidad. Tengamos claro que el Estado debe garantizar derechos, pero tengamos claro también que los ciudadanos tienen responsabilidades cívicas, como se llama. Que este debate debe ser de altura, que este debate debe ser con mucho respeto, que este debate debe ser de razones, de criterios, de datos, de argumentos, para que al final del día, entre todos, encontremos la mejor solución. Y finalmente, profundicemos la democracia. Hagamos de esta, ¿no es cierto?, un ejercicio profundamente democrático, radicalmente democrático. Voy con dos elementos finales. ¿Cuánto va a durar este diálogo? El presidente ayer ha pedido que este diálogo dure al menos 3 meses. Lo que hemos planteado es que el 15 de septiembre evaluaremos cómo han avanzado todos los distintos frentes de diálogo que se van a activar y en ese momento decidiremos si tenemos un producto para que la sociedad pueda decir, sí, debemos hacer esta política pública, debemos hacer estos cambios normativos, debemos impulsar estas leyes. Y si al 15 de septiembre todavía necesitamos más tiempo para conversar, así lo vamos a hacer. Así que no ponemos fecha de término, lo que ponemos es una fecha de evaluación. En 3 meses, el 15 de septiembre, veremos cómo esto está. Y lo digo esto de manera muy enfática, para aquellos que quieren de esto polemizar y los que quieren de esto politizar. Hay algunos que dicen, solo esperan que se vaya el Papa para volver a meter esas leyes. Absolutamente no, claramente no. Estamos dando un periodo de discusión, de debate, y no sobre la ley de herencias, y no sobre la ley de plusvalías. Estamos dando un gran espacio de debate sobre equidad y justicia social, al menos de 3 meses. Volvámonos a ver en 3 meses, tengamos esta rueda de prensa en 3 meses, evaluemos la madurez que la sociedad ha alcanzado para discutir estos temas, y si tenemos un producto adecuado, en términos de política pública, en términos de leyes, en términos de normativa que se puede impulsar, ¿sí? Podemos ir cerrando ese proceso de diálogo y si necesitamos más tiempo, así lo vamos a hacer. Segundo elemento, el tema de la justicia y la equidad puede verse reflejado desde distintos elementos. Más trabajo es más justicia, más producción es más justicia, más redistribución es más justicia. Y entonces la idea es que vamos a activar este trabajo desde todos los ministerios y todos los frentes que tenemos, en el económico, en el productivo, en el social, en el de seguridad, en todos los frentes y con todos los ministerios. Discutamos con los beneficiarios de salud, sepamos qué pasa con las personas que hoy están en la seguridad social y que no tienen buena calidad de servicios. Discutamos también con los padres de familia sobre cómo está el sistema educativo. Discutamos con las cámaras de cómo tener un sistema más productivo. Discutamos con la banca de cómo generar más crédito para que aliente la producción. Discutamos con los trabajadores de cómo tener un trabajo más digno y más estable. Discutamos entonces también con los sectores encargados de la seguridad, cómo la seguridad no debe ser de tener simplemente más policías, sino de la posibilidad de ocupar tranquilamente el espacio público, y eso está en debate también. Y finalmente decirles que el diálogo ya empezó. En este mismo momento, en Chimborazo, en Riobamba, en la plaza de Eloy Alfaro, están concentrados alrededor de 2.500 indígenas del movimiento indígena de Chimborazo, continuando un proceso de diálogo. No sé si algunos de ustedes recuerdan que hace aproximadamente 2 o 3 años el presidente Correa estuvo en una gran concentración en el estadio de Riobamba y se lanzaron iniciativas de diálogo en desarrollo infantil, en atención a adultos mayores, en economía popular y solidaria, y hoy se están concretando acuerdos. Esto lo está liderando todo el frente social, el frente político. Ahí ha estado la Secretaría de la Política, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y particularmente el MIES, y hoy están logrando estos acuerdos. La próxima semana, les anuncio también, el día martes, vamos a tener un diálogo con los actores de la economía popular y solidaria. Estos son actores fundamentales, generan la mayor cantidad de trabajo en el país y en este momento reclaman, por ejemplo, que no haya tanto trámite en ARCSA, que es la instancia encargada de la regulación y el control de la inocuidad. Ok, discutamos sobre eso. En este momento ellos plantean tener más acceso a las compras públicas. Ok, discutamos también con eso. La próxima semana seguramente es posible que tengamos, y ojalá sea así, un diálogo con el sector de la banca y el sector financiero, y hacia la subsiguiente semana vamos a conversar con los trabajadores. Insisto, la invitación está hecha.
a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES, que el presidente le ha pedido que coordine esta tarea. Lo hace con toda la apertura del caso, lo hace con toda, digamos, la generosidad y el espíritu democrático que esto supone. ¿Ya? Esto no termina en esta rueda de prensa. En estos días conversaremos aún de más detalles. Al final del día, todo ministerio terminará haciendo sus diálogos. Para que ustedes tengan una idea, en los ministerios hay lo que se llama consejos ciudadanos sectoriales. Todos se activarán, la Asamblea Plurinacional se activará y entonces el Ecuador seguramente en estos 3 meses estará en una cruzada donde discuta de manera democrática y con mucha responsabilidad qué país queremos y cómo construimos un país con más equidad y más justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario, por su intervención. A continuación damos paso a las preguntas inherentes a este tema, por favor. De Ecuavisa.